Bien, el tema que nos ocupa es órganos linfáticos y sistema inmunológico. Los órganos linfáticos son el soporte estructural de una buena parte del sistema inmunológico, que es lo que conocemos como inmunidad específica o adquirida. Los órganos linfáticos los podemos clasificar en órganos linfáticos primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué es un órgano linfático primario? Un órgano linfático primario es aquel órgano en el que los linfocitos maduran, pero no contactan con el antígeno. Es un proceso de maduración. Hay solo dos órganos linfáticos primarios, que son la médula ósea y el timo. La médula ósea es un caso particular porque además de ser un órgano linfático primario, es un órgano hemocitopoyético, es decir, un órgano en el que se forman células hemáticas, células de la sangre, por ejemplo, los linfocitos entre ellos. De modo que la médula ósea tiene esa particularidad, ser órgano hemocitopoyético y órgano linfático primario. El timo no, el timo es solo un órgano linfático primario. En él maduran los linfocitos, no se producen. Si usted me pregunta dónde se producen los linfocitos tal o cual, todos, absolutamente todos, se producen en la médula ósea. Algunos maduran en la médula ósea, otros no, se van a madurar al timo. Entonces habrá linfocitos tímicos que le decimos, pero no porque se originen en el timo, sino porque maduran en el timo. Y habrá linfocitos que han madurado en la médula ósea, que luego vamos a ver de quiénes se trata. Bien, los órganos linfáticos primarios son esos dos. Los órganos linfáticos secundarios son aquellos órganos en los que los linfocitos contactan por primera vez con el antígeno. A ese tipo de órgano pertenecen ganglio linfático, vaso, amígdalas, apéndice y otros folículos linfáticos asociados a las mucosas, sea el aparato digestivo o respiratorio. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos, pero tengan en cuenta que estos mismos que llamamos secundarios, en los que ha contactado por primera vez un linfocito con el antígeno, por lo tanto decimos que es un linfocito virgen el que actúa, porque es el que todavía no tuvo contacto, pero ahí va a tenerlo, el contacto con el antígeno. Sí, se produce un recontacto con el antígeno. ¿Qué recontacto? Cualquiera, el primer recontacto, el segundo, el tercero, el cuarto, el que quieran. Si hay recontacto con el antígeno, entonces hablo de órgano linfático terciario. ¿Y cuáles son? Pues los mismos, pero están actuando como terciario porque hay recontacto. Si hay recontacto, el linfocito que está interviniendo es un linfocito memoria. Sea de un tipo u otro, es un linfocito memoria. Bien, nosotros vamos a tener que ir describiendo la estructura de los órganos linfáticos primarios, secundarios y terciarios. Los órganos linfáticos primarios, la médula ósea ya la vimos en los apartados temáticos de la primer histología. En la histología 2 que estamos nosotros desarrollando como cátedra, bueno, tenemos que hablar del timo exclusivamente. El timo es un órgano linfático muy particular. Por empezar, es el único órgano linfático en el que ustedes encuentran un estroma que carece de fibras reticulares. ¿Y por qué carece de fibras reticulares? Pues porque no tiene células reticulares mesenquimáticas o conectivas. No tiene ese tipo de células reticulares conectivas, que son las que forman las fibras reticulares. ¿Y en qué consiste entonces el estroma? Es un estroma reticular epitelial. ¿Qué es estroma? Bueno, estroma es la parte de un órgano que le aporta sostén, nutrición y propiedades no específicas. Y las propiedades específicas, bueno, la parte que aporta las propiedades específicas se llama parénquima en cualquier órgano. Está ordenado el timo en lóbulos y lobulillos. Su estructura consiste en lóbulos y lobulillos que están separados por tabiques muy finos de tejido conectivo y algo de adiposo que va aumentando con la edad. Con la edad no se figura en un viejo porque el timo es un órgano que comienza a involucionar muy poco después de la pubertad. Un joven, un adulto medio ya no le queda casi nada, nada del timo. Involuciona. El timo, desde el punto de vista embrionario, se origina como una glándula, es epitelial, hasta que va sufriendo ese macizo epitelial la invasión de células linfáticas procedentes de la médula ósea y sufren ciertos procesos morfológicos y vitales.
las células reticulares, entre las cuales muchas de ellas mueren, otras van desarrollando prolongaciones y quedan fijas entre sí por importantes medios de unión, bueno, conformando una verdadera malla o red, y en los espacios que quedan entre ellas va ocurriendo una colonización de células linfáticas que han llegado como primero prolinfocito T, luego avanzan a un estadio de prelinfocito T y finalmente se van a marchar del timo ya maduros como linfocitos T o tímicos. Entonces, el estroma es epitelial reticular. ¿Y en dónde lo encuentro? Bueno, lo encuentro en los lóbulos y lobulillos. Los lobulillos van a encontrar ustedes que se disponen en una corteza periférica que se ve más oscura y una médula que se ve más clara, central. En esos lobulillos, en la médula, van a encontrar unas estructuras bastante características que son los corpúsculos de Hassall, que consisten en células epiteliales reticulares de tipo 6. ¿Cómo? ¿Que había epiteliales reticulares de diferentes tipos? Sí, hay 6 tipos de células epiteliales reticulares. La de tipo 6 es la que va a formar unos enrollamientos epiteliales queratinizados, eventualmente calcificados en su centro, que se llaman corpúsculos de Hassall, que son característicos de la médula de los lobulillos tímicos. No hay en otro órgano linfático. Bien, les comento que las células 4, 5 y 6 epiteliales reticulares se encuentran en la médula, y las de tipo 1, 2 y 3 en la corteza. Estas últimas son las que están particularmente vinculadas con la formación de una barrera hematotímica que impide el contacto entre las células que están madurando, los linfocitos T que están madurando, y las células linfáticas que ya están maduras en la sangre. Entonces, mientras está ocurriendo maduración, las familias de linfocitos están protegidas de la acción del sistema inmunológico. De modo que, por ejemplo, si hubiese alguna familia de linfocitos T capaz de atacar a células de mi propio organismo, de hecho las hay, van a madurar tranquilas hasta llegar a una etapa adulta de manera impecable. ¿Por qué? Porque están protegidas por esta barrera hematotímica, en buena medida formada por estas células epiteliales reticulares que les comentaba. Bien, el timo se encarga entonces de la maduración de los linfocitos T. Los linfocitos T llegan, como les comentaba, como linfocitos pro-T desde la médula ósea, llegan por vía sanguínea, y en la atmósfera tímica por la acción de una hormona que es la timosina, se van a producir ciertos procesos de maduración que son notables en los marcadores de superficie que encuentro en estas células. Una célula pro-T tiene un marcador CD1, un marcador CD3, no tiene marcadores ni CD4 ni CD8, es CD4, CD8 negativa. Los marcadores CD4 son ciertos péptidos que se encuentran en las células que son colaboradoras o helpers. No están aquí. Y tampoco los CD8, que son característicos de las células supresoras, tampoco los encuentro. Por eso se les llama células doble negativas a los pro-T. Luego pasan a un estadio de pre-T en su proceso de maduración, en el que aparecen los dos marcadores, el CD4 y el CD8, y se les llama células doble positivas, hasta que finalmente encuentran una subpoblación que es CD4 positiva, CD8 negativa, serán los linfocitos T maduros, helper o colaboradores, o los supresores que son CD8 positivos, CD4 negativos. Es decir, hay un proceso de maduración aquí y se van a marchar del timo por vía linfática hacia los órganos linfáticos secundarios. En los órganos linfáticos secundarios van a ocupar ciertas zonas bien determinadas, las zonas T, en las que van a ser recibidos y van a distinguirse de las zonas ocupadas por linfocitos B, que luego, bueno, lo veremos oportunamente. Entonces, el timo tiene una estructura no muy compleja, pero particular.
células epiteliales reticulares de tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la 1 a la 3 en la corteza, y tiene los corpúsculos de Hassall en la médula, que son característicos, diagnósticos cuando yo observo una preparación química. Y bueno, existe esa barrera que les mencionaba, hematotímica, que protege a familias de linfocitos durante la maduración. Con el correr de los años, pasada la pubertad, comienza a haber cada vez menos células linfáticas, los tabiques comienzan a ponerse más gruesos y sobre todo con un importante desarrollo del tejido adiposo, hasta que finalmente termina esto en una glándula atrófica que pasó por un historial primero de órgano macizo epitelial glandular a un órgano linfático primario sumamente activo y finalmente estos restos que nos quedan predominantemente grasos en el mediastino superior. Órganos linfáticos secundarios. Entre los órganos linfáticos secundarios que tenemos que estudiar están, por ejemplo, los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos que tienen una cara convexa y una cara cóncava. En la cara cóncava es donde se encuentra el ilio, la zona por donde entra y salen los vasos a estos particulares órganos. Básicamente tienen la forma como de un poroto y son sumamente pequeños en condiciones normales. Los ganglios linfáticos están conectados por una red de vasos linfáticos entre sí. Los ganglios tienen un estroma y un parénquima. El estroma es como el de cualquier órgano linfático, ya dijimos a excepción del timo, y consiste en fibras reticulares y células reticulares. Células reticulares conectivas, mesenquimáticas. Bueno, el parénquima es importante destacar que se encuentra dividido en dos zonas. Una periférica, subcapsular, por debajo de la cápsula, que se llama corteza superficial. Consiste en folículos y nódulos linfáticos. Y una corteza profunda, en la medida que me voy acercando hacia la médula, en donde encuentro justamente a los linfocitos T. La zona T es la corteza profunda y ya tienen tejido linfático denso difuso, no folicular ni nodular. En la zona superficial estaban los linfocitos B. En la médula del ganglio encuentro unas estructuras laminares de linfocitos predominantemente B, que son los cordones medulares. Tienen que tener en cuenta que el ganglio tiene, además de esta distribución de su parénquima, en su estroma tiene dos células muy importantes presentadoras de antígeno. Una que se llama célula dendrítica folicular en la corteza superficial y otra dendrítica interdigitada en la corteza profunda. Deben tener en cuenta también que los ganglios tienen dos circulaciones. Una circulación nutricia que penetra por el ilio con una arteria, alcanza los folículos, capilariza y regresa por una vena también por el ilio. La circulación funcional, en cambio, la linfática, es completamente independiente de la circulación nutricia. La circulación funcional está dada por un sistema de vasos linfáticos intraganglionares que reciben el nombre de senos linfáticos. Así tenemos, por ejemplo, seno subcapsular o marginal, el que está debajo de la cápsula. Luego le siguen unos senos que se llaman peritraveculares o perifoliculares, son senos corticales, y finalmente unos senos medulares. De modo que la linfa accede al ganglio por vasos linfáticos aferentes por la cara convexa, recorre este sistema de vasos linfáticos intraganglionares hacia la médula, donde en la médula, en los senos medulares, va a terminar accediendo a los vasos linfáticos eferentes que se marchan por el ilio. La función de los ganglios es filtrar la linfa y exponer los linfocitos, ya sean T y B según la región, a los antígenos. Otro órgano linfático muy importante que nosotros tenemos que estudiar aquí es el vaso. El vaso tiene algunas características
muy particulares realmente. Por empezar, es el único órgano linfático que tiene una cápsula de tejido conectivo y músculo liso. En vía trabécula, que suelen ser pequeñas, cortas me refiero, poco ramificadas, y tienen también, obviamente, al ser proyecciones de la cápsula, conectivo y músculo liso. Esto es muy importante. Tienen en el vaso también un estroma y un parénquima. Desde el punto de vista macroscópico, casi anatómico les diría, uno puede distinguir lo que se llama una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa blanca se ve de un color rosado pálido y la roja como un puntillado rojizo, cuando uno corta una preparación de vaso y la mira, simplemente con la observación macroscópica, sin hacer una preparación histológica. Entonces se ve pulpa roja y pulpa blanca. Bien, cuando nosotros nos acercamos ya más al detalle con la histología, vemos que la pulpa blanca está constituida por dos estructuras muy importantes, que son unos folículos linfáticos que se llaman folículos de Malpighi y una estructura que se llama vaina linfática periarterial. Los folículos de Malpighi tienen una forma esférica como cualquier folículo y tienen un centro más claro. Podemos encontrar una arteria en el centro, son los únicos folículos linfáticos que tienen una arteria central. Entonces, ver un folículo linfático, ¿cómo sabe que es un folículo? Que tiene una periferia más oscura, un centro más claro, todo el linfocito. Y encuentro una arteria en su centro o poco desplazada de su centro. Bueno, eso seguro, aunque yo no vea nada del resto de la preparación, seguro que es vaso. Un temita interesante es ver la vaina linfática periarterial. La vaina linfática periarterial es, como su mismo nombre lo dice, una vaina de linfocitos en torno a una arteria. Si yo tengo una arteria y formo una vaina de linfocitos en torno a la arteria, resulta que tengo la arteria en el centro y una vaina cilíndrica de linfocitos en torno a ella. Pero ¿qué ocurre si yo tengo un cilindro y lo miro a corte transversal? Bueno, sigo viendo una estructura numular, esférica. ¿Y cómo vería yo, por ejemplo, un folículo? Y en cualquier corte lo sigo viendo esférico. Oiga, se ve muy parecido. Sí, luce parecido. Pero si el corte es de un folículo, va a tener un centro germinativo claro en su centro. Si el corte es de una vaina linfática periarterial, no lo va a tener. Oiga, ¿por qué? Porque la vaina linfática periarterial está formada por linfocitos T. Entonces, la vaina linfática periarterial es la zona T en el vaso. Y tengan en cuenta, si bien la puedo tomar en un corte transversal y verla de aspecto circular, en realidad es una estructura cilíndrica. En cambio, el folículo es una estructura esférica y siempre lo voy a tomar en cortes circulares aproximadamente. No hace mayor diagnóstico diferencial el hecho de que tenga una arteria en el centro, porque los dos tienen una arteria en el centro. La zona de los linfocitos B es la de los folículos linfáticos, obviamente. La pulpa roja está constituida por unos senos venosos esplénicos, en las preparaciones histológicas colapsan porque la sangre se va, y unos cordones celulares entre ellas, que están constituidos por estroma, por algunos linfocitos, plasmocitos, macrófagos, que se llaman cordones de Billroth. Bien, los cordones de Billroth y los senos venosos, disculpen, esplénicos van alternando unos y otros. El colapso de ellos hace que, bueno, cuando uno ve una preparación histológica se la pase viendo cordones de Billroth y no alcanza a distinguir nada, pero están las estructuras. Una cosa importante, la pulpa roja tiene una importante función que es lo que se llama hemocateresis, la destrucción de glóbulos rojos envejecidos o anómalos. La pulpa blanca, en cambio, tiene función inmunológica, sea T o B. La pulpa roja también tiene una importante función de almacenamiento de cierto volumen de sangre que ronda los 400-600 mililitros aproximadamente de sangre, que puede ser expulsado hacia la sangre, hacia la circulación, perdón, rápidamente si hay esplenocontracción, si se contrae la cápsula. De hecho, es una cosa que ocurre. ¿Qué importancia puede tener esto? ¿Qué ayuda signifique desde el punto de vista fisiológico para la persona o no? Bueno, sigue siendo materia de estudio y discusión.
pero que existe, existe. Si bien nosotros sabemos que hay una arteria esplénica, una arteria trabecular, folicular, arteria de la vaina linfática, penicilada, bueno, lo importante es que sepamos que hay una circulación que se llama abierta y una circulación cerrada. En la circulación abierta, la arteria de la pulpa roja se vierte a los cordones de Birdwood y filtra hacia los senos venosos. En cambio, en la circulación que se llama cerrada, la arteria se vierte directamente su sangre a los senos venosos sin atravesar los cordones de Birdwood. Alguna vez nos vimos impelidos a creer que teníamos que elegir entre circulación abierta y circulación cerrada, creo que 50 años de discusiones, más o menos. Luego nos dimos cuenta de que no había que elegir, depende del momento funcional del vaso. En ocasiones la circulación es abierta, en ocasiones es cerrada. Así que la sangre de la arteria de la pulpa roja atraviese primero los cordones de Birdwood y de allí filtre a los senos venosos, o bien se filtre directamente en la circulación cerrada se vierta directamente a los senos venosos, es una cuestión funcional. Otros órganos linfáticos que tenemos que estudiar, las amígdalas y el apéndice. El apéndice lo vamos a ver en mayor detalle en tubo digestivo, pero las amígdalas conviene que las vayamos viendo en este momento. Las amígdalas varían un poco entre sí en algunas características, pero tienen algunas características en común. Las amígdalas son todos órganos linfáticos semiencapsulados, tienen una semicápsula. ¿Cómo es una semicápsula? Es una cápsula parcial, o sea, tiene cápsula en un lado de su estructura y en el otro no. ¿Y de qué son esas semicápsulas? De tejido epitelial. Y varía el tejido epitelial y algunas otras características para que uno pueda reconocerlas y decir, esto es amígdala palatina, esto es amígdala lingual, esto es amígdala tuaria, por ejemplo. Pero todas son órganos linfáticos semiencapsulados. Bien, las amígdalas palatinas tienen una semicápsula de tejido epitelial estratificado, plano, papilífero, no queratinizado, que genera unas muy profundas depresiones y muy ramificadas, como túneles, como verdaderas galerías, muy profundas y muy ramificadas, que se llaman criptas amigdalinas. Es la amígdala en la que más desarrolladas están estas estructuras llamadas criptas amigdalinas. Las amígdalas palatinas tienen esa característica. Y la amígdala lingual también tiene el mismo tipo de epitelio, pero tiene muy pocas criptas, muy poco profundas y sin ramificar. Entonces es una manera muy fácil de distinguirla. ¿Y una amígdala tubaria cómo es? Bueno, su semicápsula tiene un epitelio respiratorio, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Cómo la va a confundir? No tiene nudo. ¿Y tiene cripta? Tiene cripta, pero ¿qué le importa si el epitelio es completamente distinto? Bien, hay formas claras entonces de distinguirla. El asunto es, ¿tenemos estroma, tenemos parénquima? Obvio, sí, el estroma como el de cualquier órgano linfático con fibras reticulares, células reticulares, y el parénquima, folículos y nódulos distribuidos. En las regiones foliculares hay linfocitos B, en las regiones interfoliculares hay linfocitos T. Así que se encargan también de ser las amígdalas, formando un verdadero anillo de órganos linfáticos semiencapsulados, de la defensa del organismo, una de las primeras barreras de defensa que tenemos a nivel bucofaríngeo. Tenemos que encarar el tema de cómo funciona esto. Es decir, esto es el soporte estructural de la inmunidad específica. ¿Y cuántos tipos de inmunidad? ¿Hay alguna que no sea específica? Bueno, pues sí. Hay una inmunidad que se llama inmunidad natural o heredada. Es la inmunidad del modelo base humano, es decir, el hecho de que no la tengamos que aprender cada uno de nosotros como individuo, sino que todos ya venimos con ese equipo de defensa o inmunidad. ¿Y cuál sería esa inmunidad natural o heredada?
Bueno, la inmunidad natural o heredada es haber desarrollado piel, haber desarrollado mucosas, ciertas secreciones, respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es la inmunidad natural o heredada a nivel de tejidos profundos. No ocurre en cualquier sitio. La respuesta inflamatoria ocurre en el tejido conectivo. Uno puede decir que se le inflamó lo que quiera, la uña, el cerebro, no sé. Siempre la respuesta inflamatoria ocurre en el tejido conectivo. ¿De dónde? Y de la uña, del cerebro, de donde usted tenga la inflamación. Pero es una respuesta natural o heredada de inmunidad, de defensa, inespecífica, y es claramente una respuesta que ocurre en el tejido conectivo. Deben saberlo. Esa es la respuesta inflamatoria, parte de esta inmunidad heredada. Es importante, es muy importante. Uno dice, ¿en qué me defiende? Esto no es inmunidad. No, es inmunidad. Uno ve algunos animalitos, qué sé yo, una babosa no tiene piel. Usted le tira un poquitito de sal, desapareció la babosa. ¿Por qué? Porque no tenía piel. Me tira sal a mí, qué sé yo. Lo mando al diablo, me corro la sal y a otra cosa. Ahora, las mucosas, las secreciones, secretar ácido clorhídrico, ya eso de por sí, a algunos cuantos gérmenes los limpiamos del organismo antes de que pasen siquiera. Y hay una inmunidad que se llama específica o adquirida. Esa inmunidad la desarrolla cada individuo contactando con antígenos. No contactamos todos con los mismos antígenos. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es toda sustancia propia o ajena, no importa cuál. Toda sustancia capaz de provocar en el organismo la respuesta inmunitaria. ¿Y qué es la respuesta inmunitaria? Bueno, la producción de anticuerpos, las inmunoglobulinas, y o linfocitos T sensibilizados contra ese antígeno. Bueno, entonces ahí ya tenemos que hay inmunidad natural e inmunidad adquirida. La natural es inespecífica, la adquirida es específica. ¿Y cómo puedo clasificar a la específica? Bueno, la puedo clasificar de diferentes modos. Por ejemplo, por la forma en que adquiero la inmunidad específica, la clasifico en inmunidad activa e inmunidad pasiva. Activa, cuando el organismo es expuesto al antígeno y entonces el mismo organismo, el propio organismo, desarrolla los anticuerpos, sus propias células T sensibilizadas contra ese antígeno. Demora un poquito en actuar, unos 14 días, pero dura años. Y depende del refuerzo antigénico que se haga también lo que dure. Otra cosa es la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva es cuando al organismo se le suministran los anticuerpos o las células T sensibilizadas que otro organismo produjo. En el caso de los anticuerpos ya pueden ser sintéticos. Entonces yo no estoy desarrollando la inmunidad, sino que la estoy recibiendo prestada. ¿Tiene alguna ventaja esto? Y sí, actúa inmediatamente, no demora 14 días. Le terminan de inyectar la gamma globulina, los anticuerpos, y ya lo tienen. Pero tiene una contra, en unos 14 días deja de actuar eso, como no haya un tipo de refuerzo a ello, o uno esté actuando de otra manera por medio de la inmunidad activa. Entonces la pasiva el organismo no la produce, sino que la recibe. Por ejemplo, cuando uno le donan plasma con anticuerpos o le inyectan los anticuerpos contra tal o cual cosa. Bien, un ejemplo claro de esto es la vacuna antitetánica. En la vacuna antitetánica usted ve que son 2 pinchazos. En uno van los anticuerpos para que usted desarrolle la inmunidad activa y en el otro la gamma globulina le da inmunidad pasiva ya mismo. No hay que esperar por si usted tuvo una herida, etcétera, sospechosa de poderle provocar tétano. Y bueno, tenemos la defensa inmediata y luego usted va a ir desarrollando las propias. Inmunidad activa, inmunidad pasiva. No es todo lo que podemos decir. ¿Por qué? Porque también podemos clasificar a la inmunidad específica por el tipo de célula que interviene. Y ahí hablamos de inmunidad T o celular y la inmunidad B o mediada por anticuerpos o humoral. La inmunidad T o celular, bueno, consiste en la acción de los linfocitos T. Cuando son expuestos al
al antígeno, desarrollan varias subfamilias los linfocitos T, que son unos linfocitos T memoria, un linfocito T helper o colaborador, el CD4 positivo, que va a producir ciertas interleucinas, ciertos mensajeros que van a estimular la transformación de los linfocitos B, como que va a llamar también a actuar a los linfocitos B. Los linfocitos T supresores, los CD8 positivos, que suprimen la transformación de los B, o sea, se queda nada más que con la respuesta T, y unos que se llaman citotóxicos, que actúan directamente por medio de linfo o citotoxinas contra el antígeno. Bien, los linfocitos B originan dos subfamilias, un linfocito B memoria y un linfocito B que se transforma en plasmocito, que es el activo para la síntesis y secreción de anticuerpos. Los linfocitos B entonces corren a cargo de esta inmunidad mediada por anticuerpos o también llamada inmunidad humoral. Tengan en cuenta que siempre actúan en algún grado las dos y no actúan así, llegó el antígeno y nos pusimos en contacto, no. El antígeno debió ser procesado por una célula presentadora de antígeno regularmente, pero no exclusivamente un macrófago que lo procesa y lo expone al antígeno. Y ahí tenemos que saber nosotros que de acuerdo a cómo procese uno el antígeno es que va a intervenir predominantemente la inmunidad celular o la inmunidad humoral. En el caso de que un antígeno se procese por una vía que se llama exógena, es el caso de las bacterias, va a predominar la acción de los linfocitos B. ¿Por qué? Bueno, porque el antígeno, una bacteria, es fagocitado, fragmentado, y los fragmentos van a ser presentados en la superficie de la célula presentadora de antígeno unidos a una molécula de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto va a ser detectado por los linfocitos TCD4 positivo, los helper o colaboradores, y van a terminar estimulando la inmunidad humoral, van a llamar a la inmunidad humoral. Entonces, ¿hay algún grado de las dos? Sí, siempre, pero en el caso de que el antígeno sea una bacteria, el procesamiento va a ser exógeno, la presentación va a ser en una molécula de clase 2 del complejo mayor, lo va a detectar esto un CD4 positivo y va a actuar predominantemente en la inmunidad humoral. En el caso de los virus es muy distinto. ¿Por qué? Porque yo incorporo el ADN viral a mi propio ADN y ese procesamiento se llama endógeno. El procesamiento endógeno tiene la particularidad de que la célula va a producir los antígenos virales con todo su aparato, es decir, ella misma tiene información que no era de ella, la ha incorporado, la información del virus, del ADN viral, y produce esos anticuerpos. ¿Y cómo los va a presentar? Los va a presentar unidos a una molécula de clase 1 del complejo mayor. Cuando la que presente la molécula de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces esto va a ser detectado por el linfocito TCD8 positivo, los supresores. Entonces se evita la respuesta B y predomina la respuesta celular o T. En el caso de las enfermedades virales, como el procesamiento ha sido por vía endógena, la presentación ha sido unida a una molécula de clase 1 del complejo mayor, intervino un linfocito TCD8, que es un linfocito T supresor, entonces la respuesta va a ser predominantemente T. Entonces está encadenado todo esto, es decir, cómo presento, cómo proceso y qué es finalmente lo que estoy procesando y presentando que actúe predominantemente un tipo de inmunidad u otra. Además, estas cosas sirven de algún modo para regular la respuesta. No es la única vía ni forma de regulación, pero contribuye. Finalmente nos toca hablar de las inmunoglobulinas o gamma-globulinas o anticuerpos. Estos tienen una estructura básica similar desde el punto de vista morfológico al de una Y, con dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Las cadenas pesadas pueden ser de tipo gamma, alfa, mu, epsilon o delta.
y son las que le dan el nombre a la inmunoglobulina. Por ejemplo, inmunoglobulina G tiene cadenas pesadas gamma, la A tiene cadenas pesadas alfa, y así sucesivamente. Las mu darán origen a la M, etc. Entonces, cadenas gamma, alfa, mu, delta, epsilon. ¿Y qué inmunoglobulinas tenemos? Bueno, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Las cadenas livianas son importantes también, porque son de dos tipos. Pueden ser cadenas kappa o cadenas lambda, asociándose con cualquiera de las anteriores cadenas pesadas. Bien, las cadenas livianas y las cadenas pesadas tienen todas regiones o dominios que se llaman constantes y regiones o dominios variables en cuanto a su estructura en aminoácidos. A su vez, las regiones variables tienen ciertas pequeñas regiones que se llaman, o contienen ciertas pequeñas regiones que se llaman hipervariables. Y de ahí las diferencias entre los anticuerpos de las diferentes personas y para los diferentes antígenos que hay. Los anticuerpos son las inmunoglobulinas o gamaglobulinas que se encargan de la defensa humoral. Son producidos por los linfocitos B y los plasmocitos. Los linfocitos B, hasta que se hayan transformado en plasmocitos, producen inmunoglobulinas solo de superficie, son un marcador de maduración superficial de los mismos. Cuando un linfocito B se transforma por activación, por contacto con un antígeno en un plasmocito, entonces sí produce inmunoglobulinas y las secreta. Las inmunoglobulinas que nosotros tenemos circulando en el plasma proceden de los plasmocitos. Hemos comentado que hay varios tipos de inmunoglobulinas. Vamos a hablar algunas cosas, algunas características importantes acerca de ellas. Por ejemplo, la inmunoglobulina G es un monómero. Oiga, ¿y qué es eso? Bueno, solo una de esas Y que yo les estaba proponiendo, como podemos ver en las imágenes. La inmunoglobulina G tiene la particularidad de ser la única que atraviesa la barrera placentaria. La inmunoglobulina A reconoce dos estados posibles, un estado monomérico, una sola, repito, de esas Y, o un estado dimérico, un dímero, es la que se llama inmunoglobulina A secretoria. Entonces tengo inmunoglobulina A plasmática o sérica, monómero, y una secretora que es un dímero. Si es un dímero, son de estas dos moléculas unidas por un péptido secretor. El péptido secretor, o S como se le llama, es producido por las células epiteliales y la inmunoglobulina por linfocitos, la inmunoglobulina A. Ahora, ¿dónde se produce la secretora? En las mucosas. Entonces, los epitelios que revisten esas mucosas producen el péptido S y los linfocitos producen la B, obviamente, producen la inmunoglobulina A. Entonces hay inmunoglobulina A sérica e inmunoglobulina A secretoria. La inmunoglobulina M es un pentámero, es decir, son 5 de estas Y que nosotros estábamos mencionando unidas entre sí. También se puede apreciar con facilidad en las figuras. También es importante aclarar que la inmunoglobulina M es la que se encuentra presente en la respuesta inmune humoral primaria. La respuesta inmune humoral secundaria, en cambio, corre a cargo de la inmunoglobulina G, que ya mencionamos. Tienen también otras inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina D, que más allá de cierto marcador de superficie como maduración de los linfocitos B no reviste otro interés, y la inmunoglobulina E, que bueno, en el caso de ciertos tipos de alergias sí realmente tiene importancia. Es una inmunoglobulina monomérica también. Cuando nos referimos a la inmunoglobulina A, que decimos variante secretoria, tengan en cuenta que secretoria no es solamente el caso que uno se imagina rápidamente del moco nasal o ciertas variantes respiratorias o digestivas. La leche materna también tiene un alto contenido en inmunoglobulina A secretora. Hasta allí la estructura de los anticuerpos y
algo acerca de sus funciones. Básicamente, eso es lo que tenemos que saber, órganos linfáticos y sistema inmunitario. Por supuesto que todo esto puede profundizarse con el resto del material que tenemos en la cátedra. Pero vayan viendo esto, vayan repasando las imágenes que han visto ahora en este video, y tenemos claramente como para comenzar y como para rendirlo adecuadamente.